El Señor les bendiga en esta tarde. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Y a su palabra dice: Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú su rey, y que ha puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces yo envié a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. En el libro de Nehemías, capítulo 1, menciona acerca de la situación que se estaba viviendo. Los muros de Jerusalén estaban derribados. Recordemos que Nabucodonosor conquistó Judá y en ese caso Jerusalén, y dio fuego a los muros, al templo, etc. Entonces los muros simbolizaban la defensa de una ciudad. Cuando Nehemías oye acerca de cómo está Jerusalén, tiene tristeza y ora a Dios. Y Dios le permite hallar gracia con el rey Artajerjes para que le permita regresar a Jerusalén, completar la obra y regresar nuevamente, porque él servía como copero en ese entonces. Y es así como haya gracia delante de este hombre y es enviado a Jerusalén a reconstruir sus muros. Y comienza a hablar con la gente y dice que se levantan como un solo hombre para construir los muros. Pero eso creó envidias entre las personas que estaban a su alrededor. ¿Por qué razón? Porque dijeron: si levantan los muros, nuevamente vamos a ser conquistados por ellos o ser servidores de ellos. Por eso en esta tarde quiero hablar bajo el tema: no te des por vencido. Recordemos que Dios estableció una iglesia para que crezca, para que camine sobre esta tierra triunfante. La iglesia son las manos y los pies de Dios en esta tierra. Es su ejército de avanzada, su equipo ganador. Y para que la iglesia logre alcanzar metas, debe asumir nuevos desafíos, estar dispuesta a hacer lo que otros no quieren hacer y enfrentar todo tipo de obstáculos donde otros no se atreven a llegar. La vida cristiana no está exenta de situaciones difíciles y de oposiciones, más cuando queremos agradar a Dios, pero no nos tenemos que dar por vencidos. Entonces Nehemías nos enseña que para nosotros avanzar y no darnos por vencido, debemos de asumir muchas veces misiones imposibles, confiar en las promesas de Dios y enfrentar la oposición con fe y valentía. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer del capítulo 6 de Nehemías, los primeros 9 versículos, encontramos principios que podemos tomar en nuestras vidas. El primero de ellos es que tenemos que tener una visión clara de lo que Dios quiere con nosotros. Nehemías sabía que Dios lo había escogido para levantar los muros de Jerusalén. Por eso que cuando estos hombres se levantan y le dicen: ven a nosotros, hablemos de esto, Él les contesta: no puedo, estoy en una gran obra. Él sabía lo que Dios lo había mandado hacer. No podía perder el tiempo. Estaba ocupado en una tarea que no podía descuidar. Aunque ahí menciona de que realmente lo que querían era matarlo, ¿verdad? Por eso lo estaban convocando a que fuera a un lugar aparte, porque mientras estuviera en Judea, en Jerusalén, no lo iban a poder hacer.
Entonces, en ese caso, Nehemías no se deja vencer porque nada lo detendría para seguir avanzando a la meta que Dios le había propuesto. Entonces, si nosotros queremos avanzar hacia la meta, debemos de tener la misma convicción. Si nosotros no nos queremos dar por vencido, tenemos que tener la misma convicción que todo lo que se hace para Dios es una gran obra. Que todo lo que hacemos para el Señor, sea pequeño, sea grande, es una gran obra delante de Él. Así sea el hacer el aseo en el templo. Todo lo que se hace para Dios, no hay pequeño ni grande, es para su gloria. Y por lo tanto, es algo importante que nosotros debemos de realizar con diligencia. Entonces, en esa oportunidad, Nehemías estaba afrontando esta oposición, ¿verdad? Entonces, igual vamos a tener menosprecios en la vida, aún en la vida cristiana. Recordemos que cuando David fue ungido como rey de Israel, prácticamente quien no lo consideró para tal cargo fue su padre. Fue su padre. ¿Por qué razón? Porque él había sido elegido para ser rey de Israel, ¿verdad? Entonces, y sus hermanos, pues él hizo pasar a todos sus hermanos, desde el primogénito, etcétera, y ninguno había sido escogido por Dios para ser rey de Israel. Entonces, los que avanzan hacia la meta, los que no se dan por vencidos, son los que tienen una visión clara de la obra que Dios tiene para sus vidas, conocen sus prioridades y no permiten que nadie ni nadie los entretenga y los desvíe de cumplir con la asignación divina. Nada los desvía del propósito de Dios para sus vidas. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña a tener esa misma convicción. Y es así que David, cuando posteriormente un tal Goliat estaba amedrentando al pueblo de Israel, él se presenta en el campo de batalla y dice: ¿y quién es este incircunciso que se levanta contra el ejército del Dios viviente? Y él quiere enfrentarlo. Al principio hasta su hermano lo ve de menos, le dice: ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Has descuidado las ovejas? Etcétera, etcétera. Saúl le quiere poner su armadura, pero él va con la convicción de Dios. Él sabía para qué Dios lo había llamado. Y cuando está frente a Goliat, le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es el Señor el que se presenta a través de David para conquistar. Él no se dio por vencido aun cuando vio a ese gigante de casi 3 metros de altura. Pero como le dice a Saúl, ya había enfrentado leones, había enfrentado osos, que puestos de pie casi es la misma estatura. Entonces Dios lo había estado preparando para esta conquista que iba a realizar. Ahora, otra situación también bien importante es, como les decía, el primer principio es no perder de vista lo que Dios tiene para nosotros, a pesar de las oposiciones que a veces puedan llegar en nuestras vidas. Dios tiene cosas maravillosas, cosas grandes para cada uno de nosotros. Entonces es nuestro deber acercarnos a Él, buscarle en oración. Es nuestro deber buscarle en la intimidad con Dios, para que nosotros podamos tener esa certeza del llamado de Dios para nuestras vidas. Ese llamado nosotros lo vamos a tener en la cercanía, en la proximidad de Él. Lo vamos a tener en los momentos de oración que nosotros podamos tener en Él. Es ahí donde se nos va a ser revelado el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la otra situación importante también que nosotros tenemos que tomar en cuenta para no darnos por vencidos es que tenemos que renovar nuestras fuerzas en Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 6 de Nehemías que leímos, que cuando escucharon las amenazas y todo lo demás, que empezaron a inventar cosas, dice que ellos solo oraron a Dios. Dice el versículo 9: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos.
Ellos oraron a Dios para ser fortalecidos por Él. Ellos oraron a Dios para ser fortalecidos en el Señor. A pesar de las amenazas, a pesar de cualquier situación, Él quería terminar la obra que Dios le había enviado. Por eso Dios le había dicho a Josué: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes, yo voy a estar contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces es importante que cuando nosotros ya no sintamos fuerzas para seguir, que nosotros se las pidamos al Señor. Aún el mismo Jesucristo, estando en el huerto del Getsemaní, cuando estaba por ser apresado, que dice que su sudor eran como gotas de sangre, le dijo al Padre: Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Dice que en ese momento llegaron ángeles a fortalecerlo. Y de la misma manera, cuando nosotros ya no tenemos fuerza, Dios nos puede fortalecer. Porque recordemos lo que dice en Isaías 40:31, que los que esperan y confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan y confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces también recordemos cuando a los discípulos se les amenazó con que ya no hablaran en el nombre de Jesucristo. Y dice, y que en ese momento ellos oraron, y eso está en Hechos 4:30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es importante. Ellos no se dejaron amedrentar por la oposición a que les prohibía hablar de Jesucristo, sino que le pidieron a Dios de nuevo, es decir, valentía para seguirlo haciendo. Y dice que el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, los que no se dan por vencidos tienen la seguridad de que Dios siempre reivindica a los que sirven con integridad. Y Dios te va a permitir terminar. No nos demos por vencidos. Sigamos adelante. Que el que va con nosotros dice que es un poderoso gigante que va delante de nosotros, que es el Señor. Entonces, recordemos también a Jesucristo, que no se dejó amedrentar por las situaciones que pudo enfrentar, oposiciones que pudo enfrentar. Lo tentó Satanás. Sus discípulos le aconsejaron que no se fuera a la muerte, porque ellos estaban poniendo la mira en otras cosas. También los líderes de religión de ese momento que se oponían a él, es decir, él tuvo un montón de oposiciones, pero no se dejó vencer del llamado el cual había venido aquí a la tierra, que era salvarnos, que era entregar su vida por nuestros pecados. Jesucristo no se dejó vencer. Nosotros tampoco debemos de dejarnos vencer. Por eso dice en Apocalipsis que al que venciere, le daré que se siente, dice, conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Entonces, después dice en Nehemías 6:16, temieron y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra, porque en 52 días lograron reedificar el muro. Con una mano tenían una lanza y con la otra mano el instrumento con el cual estaban levantando el muro. Pero lo levantaron en el nombre de Jehová, porque nunca se dieron por vencidos. El gran orador y líder político de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial dijo lo siguiente: nunca se dé por vencido, nunca, 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 nunca se dé por vencido. Inglaterra sufrió los embates de los bombardeos nazis, pero nunca se dieron por vencido. Y ya sabe usted cómo terminó. Así que por esa razón le digo, no nos demos por vencido. Dios está con nosotros. Dios nos bendice y Dios quiere que nosotros cumplamos el propósito por el cual fuimos escogidos. Es por eso que es necesario acercarnos a Él en oración y descubrir cuál es ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias.
Te bendecimos, te glorificamos y te damos honra, gloria y alabanza en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Delante de tu presencia, Señor, nos acercamos declarando que tú eres y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de los señores. Que seas tú obrando, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú derramando de tu gracia y tu bondad de tu presencia, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Derrama de tu gracia y tu bondad de tu presencia, Padre eterno. Que seas tú, Señor, glorificándote, que seas tú obrando, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Que seas tú fortaleciendo, Dios, a aquellos, Señor, que dicen no poder más. Aquellos que, Señor, las fuerzas les han abandonado, tú envíes ángeles, oh Dios, a fortalecerlos y puedan, Señor, en esta hora, Padre bendito, en el nombre de Jesús, obrar, Señor, en sus vidas. Gracias, Padre Santo, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando, que seas tú glorificándote, que seas tú, Señor, derramando de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de los señores, y que seas tú, Señor, en esta hora, Padre eterno, oh Dios, fortaleciendo, Señor, bendiciendo sus fuentes de ingresos, Señor, provee con trabajo al que no lo tiene, al que lo tiene, bendice su trabajo, bendice, Señor, a su jefe, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú bendiciendo las empresas, los lugares de trabajo, Señor, de cada uno, y que seas tú glorificándote, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Bendice nuestra autoridad eclesiástica, nuestra autoridad, Señor, civiles, que trabajen por el bien de la gente, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas el querer y el hacer de trabajar por el bien de la gente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.